Pues buenas tardes y vamos directamente a ello. Es un tópico considerar que la arquitectura asturiana es, frente al resto de grupos arquitectónicos de la Alta Edad Media ibérica, el mejor datado y por ello su referente más seguro. Esta consideración se basa en las noticias que sobre ella ofrecen las fuentes escritas, las inscripciones que fechan directamente los edificios y los paralelos estilísticos, constructivos y decorativos que la encuadran en grupos homogéneos. A mi parecer, esta consideración provoca una tendencia al estancamiento de la comprensión formal y cronológica de esta arquitectura. Un esquema tradicional se toma como modelo inconmovible o difícilmente variable en lo que respecta tanto a las formas de los edificios como a sus cronologías. Se facilita así la explicación continuista y visigotista de su arquitectura. Un argumento básico para esta explicación ha sido la pretensión de que parte de su escultura decorativa tiene que ser visigoda o directamente derivada de ella y, por lo tanto, de una cronología antigua. Y, evidentemente, esta escultura arrastraría la arquitectura que fuera ligada a ella, ¿no? Es evidente que en esta argumentación ha influido la, comillas, carga ideológica visigótica de la literatura cronística asturiana o, comillas, la restauración del orden toledano en Oviedo recogiendo su tradición visigoda, aprovechando frases que en esta reunión utilizan dos de nuestros compañeros, Javier Fernández Conde y Roberto Coroneo. Sin renegar de la información de las crónicas, me pregunto si es aceptable suponer a partir de esta información la asimilación formal de las arquitecturas toledana y asturiana como pretende algún modelo explicativo, por ejemplo el desarrollado por Isidoro Bango. El que ciertamente se diera una restauración ideológica, con lo que supone de traducción y manipulación de los modelos sociopolíticos, está lejos de asegurar que esta restauratio significara una paralela pervivencia de formas y sistemas constructivos y decorativos visigodos. Mi intervención se centra en algunos resultados de los análisis de arqueología de la arquitectura que el grupo de investigación que dirijo ha efectuado en las iglesias de Pravia y Lillo, y que aquí resumo. En la repercusión sobre la cronología de Pravia, que a mi manera de ver, considero que debería trasladarse del siglo VIII a las cercanías del año 900. En el proceso constructivo de Lillo y las consecuencias que puede tener sobre la forma del edificio originario y en los caracteres y la organización de sus talleres decorativos. Serían los tres puntos que voy a tocar. Punto primero. Arquitectura y decoración de Pravia, un edificio unitario de hacia el año 900. Santianes de Pravia se considera el primer edificio asturiano conocido, construido por el primero, salvando Onís, ¿no? Construido por el rey Silo en el primer decenio del último cuarto del siglo VIII, 774-783. La ascripción se basa en su cita en la redacción pelagiana de la crónica de Alfonso III, según la cual Silo depositó en ella las reliquias de Santa Eulalia de Mérida y donde habrían recibido sepultura él, su esposa Dosinda y el rey Mauregato. Su autoría se refuerza por la presencia de la célebre inscripción laberíntica de Silo Pinquesme Fecit, a que ya se han referido Elena Jimeno y Javier del Hoyo esta semana. El edificio, este es el diagrama de la lectura de paramentos y ahí están los colores, lo que es antiguo es lo que está señalado en amarillo, ¿eh? El edificio ha sufrido a lo largo de su historia tres fuertes intervenciones que hacen que lo conservado hoy del originario sea mínimo. ¿Veis ahí? Etapa 3, etapa 5, etapa 6. Paso unas diapositivas rápidas justamente para ver que lo que queda originario según la lectura de paramentos, aunque en planta es un poquito más, pero veis que en alzado es muy poco. Es esto amarillo en el muro norte. Aquí se ve, gracias a Dios, todavía bien la puerta. Aquí en el muro sur. Y esto lo mismo. En el pórtico y este muro se ve. A esto hay que añadir alguna información más, ¿eh? En el segundo tercio del siglo XVII se amplió su ábside, el ábside cuadrado que está aquí.
Se prolongaron sus naves a costa del pórtico, o sea, de una planta parecida a esta se pasó a una planta como esta, y alargando las naves. Se sustituyeron sus arquerías, por tanto, y se desmontaron iconostasio y canceles. Su uso como mausoleo señorial dio lugar a un pleito con el rey, 1637, que permite conocer las obras efectuadas. En el siglo XIX se reformó el tramo central del crucero. Finalmente, entre 1975 y 1980, el arquitecto José Menéndez Pidal realizó una desgraciada intervención purista con la pretensión de recuperar la forma primitiva de la iglesia, desmontando, rehaciendo e inventando buena parte del edificio, como la tribuna. Para ello, sin embargo, excavó el suelo y así descubrió la pila bautismal, que está aquí, descubrió parte de los suelos originales, ahí, y en el ábside, restos de los muros perimetrales y suelos originales y piezas decorativas y constructivas. A pesar de ello, a pesar de este panorama que es trágico, podemos asegurar ciertas características del edificio. No se conserva dato ni indicio de un edificio anterior o de una profunda transformación antigua o asturiana de un edificio previo. Es seguro el perímetro de la iglesia, de su fachada y pórtico adelantado y del ábside semicircular descubierto por el arquitecto. Tuvo crucero tripartito, aunque falta por comprobar la forma de sus pilastras, los círculos rojos, y la planta rectangular de su tramo central, que aboga por su cubierta de madera. También sabemos que sus arquerías estaban sostenidas por pilares biselados. Las fuentes escritas nos informan de que debió tener un iconostasio colocado a la entrada del crucero y formado por 3 arcos de o con mármoles. Que se quiten, dice el pleito, el pleito de 1637, que se quiten los 3 arcos pequeños que están en medio de ella, de la iglesia, y se haga uno grande en el medio lugar, y se quiten los mármoles del medio de la iglesia, que son 3 arcos que están frente del altar mayor. Sobre el arco central de este probable iconostasio estaba la inscripción de Silo, según nos informan Tirso de Avilés en 1517 y Carballo en 1613. Bueno, evidentemente a este paralelo se podía haber traído el cancel de Elena, que a lo mejor hubiera sido más lógico, pero yo creía que de alguna manera colocándole los canceles, pues podía valer para... La abundante pero muy fragmentada escultura decorativa forma un conjunto unitario y coetáneo, a mi manera de ver, con la propuesta cronológica dada al edificio. Sus motivos típicos son los corazones, el trazado geométrico de sus roleos, los motivos inclusos, los círculos con temas geométricos y los dobles o triples junquillos de sus marcos y ramas de roleos. A pesar de la impresión que pueden provocar, nada tienen que ver con la escultura visigoda toledana o emeritense, a pesar de que se ha defendido su carácter visigodo, epígono visigodo o de modelo visigodo. Slun, Jorge Aragoneses, Arbeiter y Noack. Las variaciones en su cronología, de época de Silo, precedente mozárabe o mozárabe avanzado, García de Castro, yo mismo, Real, indican las contradicciones que arrastra su cronología dependiente de las fuentes escritas. En el momento actual creo que se deben fechar igual que la Iglesia, cerca del 900. En síntesis, se deben aceptar relaciones previas con el repertorio omeya, los conjuntos de Chelas y Lisboa y Saamasas, Lugo, relaciones de cercanía con los conjuntos asturianos del Pórtico de Valdedios, Deva, Vendones, Salas y Lena, y con los pseudoroleos de Montelios y Lillo, y relaciones de derivación con Escalada y Ornija. Sobre todo ello nos hablará mañana María Cruz Villalón. Ya veremos si estamos de acuerdo o no. La modulación cuadrada del cuerpo de la iglesia sigue un esquema típico de las iglesias asturianas. Arias, diría, Nora, Tuñón, Valdedios y Priesca, a la que se añade Baños. Crucero tripartito, cimborrio elevado cubierto de madera e iconostasio de 3 arcos y mármol son características que se asimilan al grupo mozárabe. Utrero, diría, Bobastro, Nazaré, Lourosa y Escalada, las 2 últimas las más similares, sin olvidar el iconostasio de Elena.
Machones occidentales en el crucero tienen santullano y lugrosa y pilares enterizos en las arquerías, gobiendes y valdedios, achaflanados. Con excepción de Santullano y Baños, de fecha dudosa, todo cerca del 900 o en pleno siglo X. Pravia, para mí, se explica como una unidad arquitectónica y decorativa de cerca del 900 y no de la segunda mitad del octavo. Si ahora aceptamos que la estructura del edificio y su decoración encajan mejor con la producción de cerca del 900, nos tenemos que preguntar por la autoría y significado de la inscripción de Silo y por su propia finalidad, quizás espuria, en la iglesia del siglo X. Lo ocurrido en otros casos puede ilustrar sobre qué pudo pasar en Pravia tanto en época histórica como con su tratamiento historiográfico. Hasta hace poco se consideraba que tanto la decoración como las inscripciones de las placas de Santa Cristina de Lena eran de cronología visigoda, en consonancia con su estilo decorativo y la reutilización de las piezas, arrastrando como visigodo o estrechamente relacionado con lo visigodo el grupo que formaba con Pravia, Vendones, Avilés y Priesca. Pero es evidente que, al estar reutilizadas en un iconostasio añadido a su vez al edificio, podían ser tanto anteriores como posteriores a su fecha de construcción. Luego, era lógico que Manuel Luis Real, por ejemplo, propusiera ya su cronología del siglo XI por la talla, apoyándose en este caso por la talla de las letras en reserva, que por cierto recuerdan el modo de hacer de las inscripciones de Quintanilla de las Viñas. En mi opinión, la inscripción consagratoria de los obispos de San Salvador de Valdedios, año 893, no debe utilizarse como argumento para fechar ni la iglesia ni el pórtico añadido a ella en un segundo momento. Su segregación de la iglesia en una habitación también añadida, en esta, la ausencia de referencias a su dedicación, a su promotor y al obispo de su diócesis, y las diferencias técnicas y formales entre el pórtico y la habitación, evidentes en la orientación y tamaño de las bóvedas. Una bóveda está a la larga, otra bóveda está atravesada. Y de sus arcos de ingreso, permiten suponer que la inscripción procede de otro lugar y que fue trasladada allí, quizás a modo de reliquia o con otra intención concreta que, aunque se nos escape, la asimila a la de Pravia. Supongo, bueno, estoy seguro, luego María Ángeles Utrero hablará con mayor autoridad de la inscripción. La inscripción de Recesvinto, año 661, ha servido para datar su iglesia de San Juan de Baños y su decoración, de modo que de ella se hizo depender en gran manera la datación de la decoración considerada visigoda. Pero el análisis contextual y característico tanto de la decoración como de la inscripción permiten separar ambos elementos y abandonar el automatismo de las dataciones. Según Del Hoyo, la inscripción fue probablemente grabada en época de repoblación sobre un texto conocido del siglo VII, pero con una paleografía que depende de manuscritos mozárabes de los siglos IX y X. Sin embargo, hay todavía un elemento contradictorio con la fecha de hacia 900. Sus ventanas, formadas por dinteles recortados con uno o dos vanos y en arranques de nacela, sería un elemento teóricamente tradicionalmente considerado islámico, son similares a una amplia serie unitaria datada como alto medieval en el norte de Portugal, Galicia y Asturias, Barroca, Rivas y García de Castro. Parecidas, sin embargo, son parecidas también a las del Tolmo de Minateda, están ahí abajo, Albacete, fechadas por estratigrafía en el paso del siglo VI al VII, 300 años antes. Punto segundo. La arquitectura de Lillo en relación con su tribuna. La lectura estratigráfica que hemos efectuado de San Miguel de Lillo confirma la impresión que ya tuvo García de Castro de que su tribuna o coro alto era, comillas, una modificación de un proyecto inicial, aunque esto no significa que ella y sus adyacentes no sean originarios. Se puede asegurar que la tribuna pertenece a la reforma del proyecto de construcción de la iglesia, de forma que se decidió incluir cuando la obra estaba en sus inicios. Pero por ello, como el coro, como la tribuna,
se añadió, se incluyó cuando la obra estaba en sus inicios y por lo tanto no hubo un paro de la obra. Por ello, no se advierten indicios estratigráficos como cortes y adosamientos o distintos aparejos, dado que no se provocó una interrupción de las obras ni se cambiaron los sistemas constructivos. Los únicos argumentos que avalan este cambio de obra son de carácter estructural y tipológico. Hubo que colocar nuevos soportes provocando incorrecciones en la obra ejecutada, de modo que los esfuerzos recaen sobre apoyos desviados, también García de Castro, y las plantas de los arcos toman direcciones oblicuas y formas trapezoidales. Y las piezas arquitectónicas y decorativas presentan dos grupos distintos. Las de un primer grupo corresponden a la zona del edificio donde no existe coro, de modo que cuando aparecen en la zona del coro presentan señales evidentes de haber sido reutilizadas con una función distinta o contradictoria con la que cumplen en el resto de la iglesia. Las piezas de un segundo grupo se utilizan solo en la zona del coro y son de distinto material y diferente forma a las usadas en el resto de la iglesia conservada. Todo esto lo iremos viendo un poquitín a la larga, en adelante, ¿no? De esta manera se puede proponer esta secuencia para las primeras etapas de la iglesia, que serían estas 1A, 1B, 2A, 2B. De abajo arriba, de abajo lo más antiguo, lógicamente. Etapa 1A, primer proyecto de una iglesia probablemente de planta basilical de 3 naves. Etapa 1B, reforma sobre la marcha del proyecto introduciendo la tribuna con sus muros de carga, escaleras, habitaciones y bóvedas que se ejecutó por completo. Etapa 2A. El edificio se arruinó, probablemente poco después de su construcción, obligando a restaurarlo para seguir utilizándolo. Se puede suponer, aunque no tenemos indicio arqueológico seguro, que se colocara una nueva cabecera hoy perdida, mientras que el interior se reorganiza, convirtiendo el porche en una corta nave y cerrando con canceles los accesos laterales al crucero y al nuevo ábside. Etapa 2B. Otra ruina daría lugar a la planta actual, sustituyendo la cabecera por el ábside actual, bien hacia 1100 o bien entre los siglos XIV y XV. Diferenciar en Lillo el cuerpo de su tribuna, abajo a la derecha, de una primera planta basilical de 3 naves, plantea preguntar si también la estructura en alzado del primer proyecto se reformó y, por lo tanto, si la estructura superviviente no corresponde al primer proyecto, sino a la reforma necesaria para poder incluir la tribuna. Es posible que con este problema se relacione la contradicción que presenta el actual testero, que es lo que está en rojo, de las naves laterales de la iglesia, de la actual iglesia, cuyas hojas interiores deben considerarse originarias por la presencia de pinturas, mientras que en las hojas exteriores no se distinguen indicios de ruptura o de ruina e incluyen restos decorativos originarios, algo que también señaló García de Castro. En resumen, planteo 3 posibilidades para su forma originaria. Que la estructura compleja que hoy se propone a partir de los restos conservados, Arias, fuera ya la del primer proyecto, incluyéndose en ella la nueva tribuna y su espacio bajo cubierta. La existencia de una pareja de impostas para un arco, lo que está señalado en rojo, en la bóveda del tramo central puede considerarse un argumento a favor de esta propuesta, aunque su situación es de función incomprensible, situadas como están debajo de la imposta de la bóveda. La bóveda, si existía, no es posible que tuviera arcofajones, como dijo Utrero. Segunda propuesta, que la inclusión de la tribuna fuera la que obligó a transformar la iglesia en la estructura compleja que hoy se propone. O tercera, que es la que a mí me parece quizás lógica, que a una basílica abovedada de 3 naves se le añadiera en su zona occidental una especie de crucero con torre para incluir la tribuna e iluminarla, parecido a la primera solución de Aurelio de Llano en 1917. El reconocimiento de 2 proyectos distintos, de los que el de la tribuna modifica profundamente el de la iglesia, debe hacer dudar de la correspondencia entre el alzado hoy conservado de la zona trasera de la iglesia y la propuesta de una reconstrucción compleja y excepcional del edificio.
Al menos debemos plantear como hipótesis alternativa que la tribuna se acomodara a una estructura basilical sencilla, mantenida parcialmente sin transformar. Tercer punto, grupos y talleres decorativos, Lillo, Oviedo, Braga y Pravia. Los proyectos simultáneos de construcción y reforma del edificio de Lillo ordenan su escultura en dos grupos, estoy primero con Lillo, en dos grupos principales y otro intermedio. A ello se añade otro tercero que creemos está en relación con su restauración tras su ruina. La comparación de estos grupos decorativos de Lillo con otros de Braga, Pravia, Oviedo y Tuñón permite intentar una propuesta sobre maneras de talla, talleres y repertorios. Grupo 1. Sus piezas pertenecen estratigráficamente al proyecto de construcción de la iglesia, que yo supongo basilical, y a su reutilización en el proyecto del coro, donde presentan indicios de inclusión o adaptación. Trabaja prioritariamente en piedra de grano, aunque los capiteles y las jambas decoradas de la puerta principal son ya de caliza. Su técnica es de trazos lineales, miniaturista y de talla redondeada. Piezas que tienen capiteles de las columnas sesentas y basas de los apóstoles, molduras convexas o estriadas y con decoración cordada o sogueada, impostas con decoración de cestería o billeteada, marcos sogueados, escenas figuradas y medallones con rosetas. Las jambas figuradas de la puerta principal coinciden con sus características. Solo se conserva un fragmento de placa de cancel de procedencia dudosa de Lillo, cuya temática es similar a la de los capiteles. Muchas de estas piezas ofrecen signos evidentes de reutilización en el proyecto de la tribuna, como las basas entregas abajo de las semicolumnas de sus muros de carga que proceden de los muros perimetrales del proyecto de la iglesia basilical, o sus capiteles retallados para borrar su decoración dejando sus caras lisas. También las impostas de arcos e impostas capiteles de la embocadura de las escaleras o las impostas de bóveda, piezas mal colocadas o descolocadas o a medio tallar. Ahora vamos con el grupo 2, cuando se incluye el coro, formado por las piezas que pertenecen a la inclusión de la tribuna. Su taller, por lo tanto, es también responsable de la reutilización de piezas del grupo anterior coetáneo a él. Se diferencia por utilizar prioritariamente piedra caliza, talla a bisel y planos. Dovelas, jambas e impostas en faja plana y lisa de puertas y ventanas. Placas verticales en los frentes de los muros de carga, en el centro, lisos los proximales y decorados con roleos los distales. El arco oriental de la tribuna, a la derecha, decorado con red de rombos con remolinos, rosetas y trifolios, que es elemento clave para definir el grupo. Habría un grupo intermedio, un grupo combinado 1-2, que pertenece a la inclusión de la tribuna. Está formado por piezas que combinan rasgos de los grupos 1 y 2. Mi propuesta es que el segundo taller que incluyó el coro aprovechó bajo su dirección recursos del primer proyecto. Los arcos monolíticos y los medallones de las cámaras de la tribuna utilizan piedra de grano y la técnica de talla del grupo 1. El modelo de roseta de los capiteles del mismo grupo para los medallones y la temática del grupo 2, pseudo-roleos, como los del anverso del grifo, para los arcos monolíticos. También incluyo ahora una barrotera y un fragmento de placa de cancel con pseudo-roleos. Otras piezas sin contexto conocido completan el grupo 2 de la tribuna. Primero con piezas supuestas de Lillo, el friso de pseudorroleos con remolinos, rosetas y trifolios de la placa de la cara delantera de la placa del cancel del grifo se relaciona con el trasdós del arco de embocadura y los arcos monolíticos de la tribuna. La placa del león la supongo de un cancel gemelo, también retallado para su reutilización. Gómez Moreno la consideró de sentido musulmán y técnica como el pórtico de Valdedios. De Lillo con dudas es una dovela de caliza decorada con círculos aislados. En segundo lugar, también pertenecerían al grupo 2 piezas procedentes de Oviedo y Braga por las mismas razones temáticas y técnicas. 4 fragmentos y otros perdidos de barrotera de cancel de la Catedral de Oviedo, considerados hasta ahora del Palacio de Alfonso II y supuestos del Naranco. Frisos de San Frutuoso de Montelios, edificio considerado visigodo con imbricaciones con lises, ovas y perlas y sogueados.
dinteles de ventanas con arcos dobles o ajimeces y frisos, decorados con pseudoroleos, con rosetas y remolinos, imbricaciones con lises, dientes de sierra y perlas y conchas de vieira, reutilizados en la iglesia románica de São Torquato de Guimaraes, a unos 30 kilómetros de Braga. La semejanza de las piezas de Oviedo y Braga con las de Lillo es tan estrecha que se encuadran como un grupo sincrónico, al margen de las fechas que se pretendan para los edificios en que se encuentran. Montelios, considerado visigodo, Oviedo del Palacio de Alfonso II y Guimaraes románico. Grupo tercero. Incluyo en él las piezas que considero que corresponden a la restauración del edificio, fase 2A. Piezas descontextualizadas, supuestas de Lillo, por lo tanto de argumento débil. La pieza clave es la cara trasera del cancel del grifo, arriba a la izquierda, por su identidad con la placa de cancel retallada con un árbol de la vida. Supongo su fecha de finales del siglo IX o inicios del X por su identidad con la placa de cancel aparecida en San Adriano de Tuñón, año 891. A ella se une otra placa de cancel tallada por ambas caras. Propongo incluir en el grupo otras 2 placas de cancel, variantes y las barroteras con figuras humanas, con cayado y con roleos, apoyándome en la similitud de su técnica y de los roleos. Aquí debo de hacer un obligado comentario sobre la opinión distinta a la mía que defiende mi amigo y colega Manuel Luis Real sobre la relación entre ambas caras del cancel del grifo y el grupo de Braga. Las piezas portuguesas pertenecen, según él, a un taller de Braga que fecha a mediados del siglo X por los paralelos estilísticos entre el grifo y las miniaturas mozárabes. Este taller bracarense se habría expandido o trabajado en Oviedo gracias a las relaciones del conde Hermegildus Gundisalvi y su esposa con Ramiro II. El aparente desfase entre la fecha del anverso del cancel del grifo, posterior en un siglo a la propuesta para la construcción de la iglesia de Lillo, Ramiro I, 844-850, lo justifica en que pertenecería a una primera reforma de la iglesia a mediados del siglo X, mientras que la del reverso, con el árbol de la vida, pertenecería a la restauración tras su ruina, alrededor del año 1100, concorde con los datos de carbono 14 para la actual cabecera de Lillo y con la de la inscripción de la restauración de Tuñón, año 1108. Además, asimila los motivos del árbol de la vida con los capiteles de la iglesia de Cedofeita, datados seguramente en 1087, y otros de Cabeza Santa y Sousa. Al margen de la fecha correcta para la iglesia de Lillo, a mi parecer este argumento no es aceptable, ya que no tiene en cuenta contexto y tipología que encabezan las piezas del grupo 2 de la tribuna de Lillo y que sincronizan el anverso del cancel del grifo y las piezas similares de Braga. Con respecto al árbol de la vida del grupo 3 de Lillo, los paralelos con los capiteles de Cedofeita se deben considerar lejanos, derivados de nuestro grupo segundo y de producciones mozárabes, pero no coetáneos. Hacia el año 1100 ya estaba en desuso la utilización de este tipo de canceles en las iglesias, así como la decoración de estos árboles de la vida. Nuestras piezas son más cercanas a la serie de Saamasas que el propio Real data en el siglo X. La propuesta para aceptar en Lillo la sustitución simultánea para incluir la tribuna de proyecto de obra y de taller decorativo induce a pensar que ambos cambios se relacionan estrechamente. Las modificaciones impuestas en estructura arquitectónica, en las piezas arquitectónico-decorativas y en el ambiente artístico. Mientras que no se observa ninguna alteración en el taller de albañilería, los cambios técnicos parecen promovidos por o directamente ligados al taller que reconocemos como decorativo, afectando a la estructura y a la decoración, como la generalización del material caliza en las piezas arquitectónicas singulares o el cambio en la forma de los arcos. Así podemos afirmar que los talleres decorativos no solo trabajan a pie de obra, sino en estrecha relación con el proyecto de obra y su dirección. Pero, a pesar del cambio de proyecto y de dirección, también se mantuvieron los tallistas del antiguo taller, aunque cambien su repertorio, pasando a trabajar bajo la dirección del nuevo taller, a la vez que se reutilizan por economía piezas singulares del taller antiguo. Por lo tanto, también podemos asegurar que los talleres suplen su escasa capacidad
haciéndose permeables, aceptando el intercambio de técnicos y recursos y la reutilización y adaptación de su propio material y de otro material coetáneo. Un trabajo en parte similar al ya observado en San Pedro de la Nave, donde el taller reutilizó su propio material a la vez que corregía la temática decorativa. Los conjuntos diferenciados se pueden reagrupar, en mi opinión, en dos horizontes tecnológicos caracterizados por maneras de tallas diferentes que cada uno engloba a su vez varios talleres. Manera de talla 1. Utiliza normalmente piedra de grano, aunque también la caliza, lo que quizás influyó en su técnica de tallos redondeados sin biseles. Primer taller de Lillo, arriba, fechado a mediados del siglo IX, si se adapta la adaptación de Ramiro I para la iglesia, y formado por los grupos 1 y 1-2 de Lillo. Taller de Lillo Tuñón, grupo 3 de Lillo, descontextualizado, relación de reutilización con la placa del cancel del grifo del taller de Oviedo Braga, datado, a mi manera, a mi manera de ver, cerca de 891 por su relación con Tuñón. Manera de talla 2. Material de caliza o mármol que determina su talla a bisel. Taller de Oviedo Braga, arriba. También contemporánea a la construcción de Lillo, mediados del siglo IX, de aceptar la autoría de Ramiro I, formado por el grupo 2 de Lillo y piezas de Montelios, Guimarães y Oviedo, lo que nos habla de un taller viajero, ¿no? Su repertorio decorativo los relaciona con otros como Villa Joyosa y el Pórtico de Valdedios. Taller de Pravia, se dataría cerca del 900. A pesar de sus diferencias, puede relacionarse con el de Oviedo Braga y admitir cronologías cercanas, quizás algo más antiguo el de Pravia. De él pueden depender el de Lena, posterior, de pleno siglo X, y considerarse en su relación, aunque no dependientes, los de Escalada y Ornija y Vendones y Salas, Escalada y Ornija y Vendones y Salas, que pueden ser los más modernos de no tener que corregir alguna fecha atrasándola. El vaciamiento de la cronología del siglo VIII y, por tanto, el distanciamiento del siglo VII facilita la comprensión de la apertura de sus repertorios a otros modelos foráneos, especialmente los omeyas. Me estoy refiriendo a Pravia, especialmente. La distancia cronológica debilita la derivación de los repertorios visigodos, toledano y emeritense, a pesar de que se mantienen algunos paralelos aparentes, como por ejemplo las palmetas bizantinas propias de Toledo y que aparecen en el taller de Lillo Tuñón. Pero en esta ocasión he procurado no reiterar argumentos estilísticos, renunciando a las cadenas de influjos que, por ejemplo, pueden construirse con los roleos, centrándome en los argumentos contextuales. Vale, perdón, me he pasado un poquito. Bien, muchas gracias. Y perdón también por la velocidad. Al doctor Caballero, hacemos como hasta ahora, preguntas, sugerencias, aportaciones, se tomará nota y en el coloquio final se darán las respuestas. Por tanto, espere por favor que llegue un micrófono aquí para el profesor Villalón. Quería preguntarle a Luis, en este exhaustivo trabajo que ha hecho sobre la escultura, en esta agrupación, a través de tallas que hemos visto finalmente, ¿no?, de sistemas de talla, realmente pienso que se pueden hacer agrupaciones como tal clasificación por una técnica, pero pienso que esa técnica no conduce a una conclusión de nada, porque simultáneamente se estaban dando muchas técnicas que convivían en los talleres que trabajaran en un lugar o en otro. Entonces, a través de toda esa agrupación que ha hecho, me gustaría saber a qué conclusión llega en toda esa agrupación de escultura. Bien. Muchas gracias. Doctor Luis Real. Lento. Sim, lento para perceber. Em relação a Santa Cristina de Lena, quando tu falaste da epígrafe, não é? Eu, de facto, referi a questão da epígrafe de Quintanilha,
mas, digamos, não é o argumento principal. Eu citei Quintanilha como, digamos, como seria um paralelo e que poderia Quintanilha aproximar-se daquela cronologia, mas os argumentos principais julgo que estão em próprias Astúrias, que é uma série de epígrafes publicadas pelo César, para aí mais de meia dúzia, todas do século XI, e são da tipologia exata como a de Santa Cristina de Lerna. Portanto, eu acho que o grande argumento para colocar Santa Cristina de Lerna no século XI está na epigrafia asturiana. Portanto, esse é que me parece o aspecto mais importante. Relativamente aos agimeses, falaste da hipótese, portanto, dos agimeses tardios, muitos serão, eu não ponho de lado a possibilidade de haver agimeses relativamente antigos. Agora, eles têm o seu percurso e estão ainda perfeitamente em uso no século XI, e apareceu recentemente em Portugal que eu julgo que te mandei uma imagem de Vilar Maior, que está datado do século XI, com rigor, e ou é de 1055 ou 38 anos, 1017. Portanto, também isso ajudará, de algum modo, a considerar o aspecto tardio da maior parte dos agimeses. Relativamente às esculturas, portanto, à célebre escultura do Grifo e tudo mais que foi dito, eu concordo que, de facto, a escultura do Grifo é anterior àquelas que falas do grupo 3. Agora, custa-me aceitar que, pelo menos em Portugal, conhecendo o contexto histórico em que se desenvolvem os principais monumentos, que sejam anteriores ao século X e ao segundo quartel do século X. Parece-me impossível no século IX, em Portugal, isso acontecer. Neste caso, sim, do teu ponto de vista, poderia dar-se a circunstância de, se for do tempo de Afonso III, então, haver uma influência vinda no sentido inverso, não é? Das Astúrias para Portugal, que também não era nada de estranho. Agora, nunca imaginei que no tempo de Afonso III houvesse, digamos, igrejas com aquela plasticidade, e, sobretudo, é de notar o seguinte: um dos exemplos, eu não sei se direi se será o mais antigo, mas onde a mesma decoração aparece, é mais a sul, em pleno contexto já moçárabe, que é em Tomar, numa das cancelas de Tomar, tem um motivo exatamente igual aos por exemplo, de São Torquato de Guimarães. Muchas gracias, profesor. Javier Fernández Conde. Al principio me citabas, yo no sé si como partidario de que defendía la teoría restauracionista o porque lo dije por la mañana. Yo por la mañana lo dije citando las crónicas. Bueno, pues eso es secundario. Que yo lo que no veo, no acabo de convencerme de esa cronología tardía para Pravia. Primero porque la estratigrafía muraria que se ha hecho es muy escasa, teniendo en cuenta lo poquísimo que queda de los muros de Santianes de Pravia. Y segundo, el otro argumento en el que insististe más, que eran los paralelismos con otras piezas más tardías de otras iglesias del siglo IX, siglo X. Ese argumento para mí no lo veo probar, en el sentido de que, bueno, la influencia puede ser de doble dirección, porque no la influencia, o están haciendo las cosas a la vez o posteriores. Yo ese tipo de difusionismo le tengo un poquitín me produce un poco de miedo, no sé, en general, no solamente en este aspecto, sino en general. Las deducciones por paralelismos estilísticos a mí personalmente me dan bastante miedo. Profesor Manzano. Gracias. Yo solamente quería hacerte una pregunta que es la siguiente. Entre las hipótesis que manejas en distintos talleres o distintas escuelas, etcétera, o agrupaciones, me pregunto si en algún caso, no creo que en todos, pero si hay en algún caso has jugado con la hipótesis o posibilidad de que alguna pieza, incluso descontextualizada, pueda proceder de material de acarreo procedente del sur.
es decir, que pueda proceder de despojos procedentes del sur. Me baso para ello en ejemplos pues, que tú conoces, pues, por ejemplo, los capiteles califales que hay en las Huelgas o el arquillo de la Catedral de Tarragona. Son evidentemente edificios de otros periodos, etcétera, pero me pregunto si en algún caso se podría dar la circunstancia de que piezas de acarreo procedentes fundamentalmente después de del fin del Califato de Córdoba, llevadas hacia el norte, puedan haber terminado en edificios o en algún tipo de decoración en algunas iglesias y tengan una procedencia final desde el sur. Me pregunto si juegas con esta hipótesis en algún caso o te parece que esto no deberíamos tenerlo en cuenta y ya está. ¿Alguna intervención más? Sí. Allí. Profesora Fernández Mier. Yo voy a ser un poco malévola en la pregunta y le voy a devolver a Luis la que me hizo por la mañana. Ya que me hizo la pregunta de cómo funcionaban esos talleres en torno a la Corte de Oviedo de producción relacionada con la piedra, hasta qué punto se puede ahondar también más en el conocimiento de esos talleres que él documenta a partir del estudio de la escultura. ¿Más intervenciones? Allí. ¿Quién es? Que diga el nombre. ¿Su nombre, por favor? Carbonell, Eduard Carbonell. Acabo de llegar y me ha parecido entender que la tribuna y la decoración coinciden en un momento poco después de haber iniciado la construcción en Lillo. Entonces no podíamos establecer relaciones entre el efecto constructivo de la tribuna y los modelos arquitectónicos de tribuna con la decoración. ¿Sabes por dónde voy un poco, no? En Occidente, el cuerpo occidental, etcétera. Profesor Arias, aquí. Sí, bueno, a ver. Sí, sí. No, mi pregunta era, suscitado a raíz de la pregunta que hizo el profesor Manzano, y esas piezas, hablaba sobre la reutilización, pero yo me pregunto, reutilización, habíamos comentado algo, reutilización de las piezas de San Miguel de Lillo procedentes, por ejemplo, de Santa María de Naranco, teniendo en cuenta que Santa María de Naranco carece de, o le falta algunas piezas, o han desaparecido, ¿qué relación puede haber entre la expolia procedente de Santa María y presente en San Miguel a raíz de algunas de las piezas que se estaban utilizando? Es decir, que dudo, o hay que poner en duda en principio, que el taller de San Miguel haya mantenido el mismo taller o haya habido una quiebra del mismo y por lo tanto se hubiera acabado la producción y por lo tanto hubiera que recurrir a piezas reutilizadas, dado que ese taller no podía hacer frente al trabajo de nuevos motivos, ¿no? El taller de Lillo. El taller de Lillo, sí. El taller de Lillo muere en un momento determinado y entonces es cuando se necesita darle magnificencia, ¿no?, a la iglesia, y se recurre a materiales procedentes de Santa María de Naranco o de otro lugar, claro. Pero mi opinión es que de Santa María de Naranco algunas de las piezas pueden proceder de Santa María de Naranco, ¿no? Por ejemplo, las jambas o los arcos, bueno. Pablo. Pablo García Diego. Una pregunta, he estado leyendo muchos de los estudios que habéis hecho. Entonces una pregunta es... Una pregunta es, ¿se ha datado con el carbono 14 algunos de estos monumentos? Sé que estaba previsto datar en el 2005 Quintanilla de las Viñas, pero no he visto luego si hay algo. Y luego, por otro lado, he leído en vuestros estudios
que las maderas, que las grapas de madera de naves son del siglo VII y que los ladrillos de Bande, que parece ser que está toda construida internamente, sigue siendo la original. Los ladrillos están datados en unas veces, en un sitio he leído segunda fase del siglo VII y en otro segunda fase del siglo VIII, pero no he leído nada sobre posibles dataciones con el carbono 14, que nos fijaría mucho más todo esto. Nada más. ¿Alguna intervención más? Bien, me permito entonces pasar a dar las gracias al doctor Caballero.